Bueno, pues esta es una charla que yo he querido preparar que se llama Catalizadores de platino rutenio para celdas de combustible de metanol directo. Es más que nada una revisión de algunos trabajos que pretende explicar por qué estos catalizadores son aceptados como los mejores para ser utilizados en ánodos de celdas de combustible de metanol directo. Entonces, para ponernos un poco en contexto, lo primero que habría que decir es que hay una necesidad de generar electricidad en este momento, en la cual, pues, esta electricidad pueda venir de fuentes un poco más limpias que aquella que viene del petróleo, ¿no? Y del procesamiento de productos derivados del petróleo. En ese contexto, pues tenemos la energía eólica, las celdas solares, un poco la energía nuclear que está un poco en cuestión, pero que igual se considera como uno de estos tipos de energía renovable. Tenemos la energía proveniente de la biomasa, la energía geotérmica y, por supuesto, la que viene de las celdas de combustible. Dentro de las muchos tipos de celdas de combustible que hay, existen las celdas de combustible de metanol directo, que es un subtipo de las celdas de combustible de electrolito polimérico. Las de electrolito polimérico funcionan con hidrógeno, pero hay dentro de esa gran familia algunas celdas que pueden funcionar teniendo como combustible el metanol o el etanol o el ácido fórmico u otras sustancias orgánicas de interés, ¿no? Entonces, las celdas de combustible de metanol directo básicamente lo que tienen es un ánodo y un cátodo. En el ánodo yo alimento un flujo de metanol y de agua, el cual es oxidado. Al ser oxidado sobre un catalizador, se generan unos electrones que viajan a través del circuito eléctrico de interés, el que yo quiero alimentar. Van esos electrones después al cátodo y simultáneamente, producto de la reacción de oxidación del metanol, se generan unos protones que atraviesan una membrana de electrolito polimérico, llegan al cátodo y junto con los electrones y una fuente de oxígeno, un flujo de oxígeno que está llegando también al cátodo, yo puedo formar agua. Ese es, digamos, en principio el funcionamiento de una celda de combustible de metanol directo. Aquí podemos ver un zoom de lo que sería el corazón de la celda de combustible de metanol directo, que está compuesto básicamente de una capa de difusión, normalmente compuesta de un material carbonoso, una capa catalítica, una membrana de electrolito polimérico que permite el paso de los protones. Aquí en la capa catalítica sucede la reacción, bien sea la oxidación del combustible o la reducción del oxígeno, como en este caso, y se completa esa membrana, esa MEA, esa membrana de electrolito polimérico, con la capa de difusión por donde se generan por donde pasan los productos y por donde también pasa el oxígeno para completar la reacción. En principio, el mecanismo más aceptado para la reacción de oxidación del metanol considera 4 grandes pasos. El primero es la absorción del metanol sobre el catalizador para generar un, un metanol absorbido. Posteriormente, ese metanol se transforma en monóxido de carbono y protones. Son los mismos protones y los mismos electrones los que están viajando respectivamente a través de la membrana y del circuito eléctrico. Luego tenemos aquí que en presencia de agua, porque recordemos que el metanol está mezclado con agua, se generan unos hidroxilos, unos grupos hidroxilos que se absorben sobre el catalizador y que en combinación con el monóxido de carbono generan el CO2.
Esto sucede cuando la reacción se da en condiciones ideales. Más adelante vamos a ver que no siempre es así. Y con respecto al segundo paso del mecanismo, hay que decir que existen varias vías por las cuales se puede dar este paso. El primero es la separación y deprotonación del grupo hidroxilo. Tenemos aquí una representación tomada de un trabajo de Moura y colaboradores del año 2017, en donde podemos ver que el metanol, una vez es absorbido sobre el catalizador, bien puede separarse el grupo hidroxilo o bien puede generarse un proceso de sucesivas desprotonaciones para finalmente generar el monóxido de carbono y el hidrógeno. Otra propuesta es simplemente la deprotonación del grupo metileno. Se absorbe el metanol, igual que en el caso anterior, y posteriormente se van separando algunos hidrógenos en forma de protones del grupo metileno, como lo podemos ver aquí, hasta completar los dos productos finales, monóxido de carbono e hidrógeno. Después tenemos una deprotonación sucesiva del metileno. En la anterior, a ver, en esta teníamos una deprotonación del metileno y después la del grupo hidroxilo. En esta es un caso similar. Se desprotona el metileno y posteriormente tenemos una ruta híbrida en donde se protona el metileno, pero también el grupo hidroxilo, como lo podemos ver aquí. Bien, entonces, sobre la oxidación del metanol, está claro que hay un producto que es clave en esta reacción, un producto intermediario que es el monóxido de carbono. El problema del monóxido de carbono es que se suele adherir fuertemente, se absorbe fuertemente sobre la superficie del catalizador. ¿Eso qué significa? Que está ocupando sitios activos del catalizador y me inhibe la posterior absorción de otras moléculas de metanol, que es lo que al fin y al cabo yo quiero oxidar. Además de eso, eso representa también una disminución en el número de protones que yo estoy generando. Idealmente en esta reacción yo tengo que generar 6 electrones, pero con la formación del monóxido de carbono estaría solamente en 4. Además de eso, el otro problema que tenemos en la celda de combustible de metanol directo y en la oxidación del metanol es la formación de productos colaterales como formaldehído y ácido fórmico. Esos productos también representan una disminución en el número de electrones que estoy produciendo yo y por lo tanto en la eficiencia de la celda de combustible. Aquí tenemos en este esquema una representación de cómo funciona la, de cómo funciona el proceso de oxidación del metanol. Digamos que en condiciones ideales el metanol se absorbe sobre la nanopartícula de platino. El platino es el metal más utilizado en estos catalizadores para celdas de combustible de metanol directo. Se forma el CO y posteriormente yo genero el CO2 a partir de la oxidación de ese monóxido de carbono. Eso en el caso ideal. En el caso real, lo que yo tengo es un envenenamiento del monóxido de carbono que, como ya expliqué, ocupa sitios activos en el catalizador y me inhibe la posterior absorción del metanol. Soluciona ese problema la utilización de aleaciones de platino-rutenio o de otro tipo de aleaciones, pero dentro de esas otras alternativas, la más aceptada y la que mejores resultados da es la aleación de platino-rutenio.
¿Cómo funciona esta aleación? Pues básicamente lo que sucede es el mismo mecanismo. Tengo el metanol que se absorbe sobre mi nanopartícula de platino, se oxida a monóxido de carbono y el rutenio es capaz de formar hidroxilos absorbidos sobre la superficie a potenciales menores que aquellos requeridos para el platino. El platino lo puede hacer también, pero requiere de mayores potenciales. Eso significa más energía. Ese hidróxido, hidroxilo absorbido es quien oxida el monóxido de carbono, generando de esta manera el CO2. Un ejemplo de cómo funcionan estos catalizadores lo tenemos en esta publicación. Este es un trabajo que yo realicé en el marco de mi tesis doctoral. Tenemos aquí diferentes catalizadores de platino rutenio, todos ellos soportados sobre nanofibras de carbono y sintetizados mediante diferentes métodos de síntesis, diferentes rutas de preparación. Entonces, en este caso, por ejemplo, reducimos los metales sobre el carbón con iones formiato. Aquí usamos iones formiato también, pero aplicamos un tratamiento térmico. Aquí lo hicimos con borohidruro de sodio, que es un clásico reductor de metales. Aquí con un agente orgánico como es el metanol empleado como agente reductor, y comparamos contra un catalizador comercial de la Casetec. Lo que podemos ver es que en los catalizadores preparados hay una tendencia a encontrar menores potenciales de inicio de oxidación del metanol. Esto realizado por una caracterización realizada por voltametría cíclica, y también menores potenciales de pico de oxidación del monóxido de carbono comparados con los observados sobre el catalizador comercial. En ese orden de ideas, podríamos decir que se requiere que los menores potenciales de inicio de oxidación del monóxido de carbono se encuentran con los catalizadores sintetizados por iones formiato y tratado térmicamente, y el catalizador reducido con metanol, mientras que el potencial de pico de oxidación de CO coincidió también con los mismos materiales. Luego tenemos por aquí que el catalizador comercial pues está en una posición intermedia, superando algunos de los catalizadores que se prepararon. Es posible determinar con estos catalizadores la energía de activación requerida para oxidar el monóxido de carbono absorbido sobre el mismo. Para esto se hacen voltametrías cíclicas de oxidación de monóxido de carbono a diferentes temperaturas y se grafican y se grafica el potencial de pico de oxidación como una función de la temperatura. En este caso, el intercepto de estas curvas en la ordenada nos es útil para calcular con la ecuación de Nernst, dependiente de la temperatura, cuál es la energía de activación para la oxidación del monóxido de carbono. Lo que nosotros encontramos es que el catalizador que presenta la menor energía de oxidación, la menor energía de activación, es el reducido con iones formiato y tratado térmicamente. Se encontró también una correlación, el que presenta la mayor energía, por supuesto, y como se esperaba, era el catalizador de platino, aquel que no contiene rutenio, y este resultado nos permite verificar el efecto del rutenio en términos de la reducción de la energía de activación requerida para oxidar el monóxido de carbono. Encontramos nosotros una correlación entre el tamaño de cristalita de cada uno de los materiales y las energías de activación. En ese sentido,
el catalizador reducido con metanol presentó el menor tamaño de cristalita y también la menor energía de activación. Luego hay materiales que presentaron tamaños de cristalita intermedios y también energías de activación intermedias para esta reacción. Curioso fue el caso del catalizador reducido con iones formiato, que presentó un alto contenido, un tamaño de partícula, un tamaño de cristalita grande, el mayor de todos, pero la menor energía de activación. Este resultado fue explicado a partir de la presencia de óxidos en la superficie del catalizador. Con respecto a la oxidación del metanol sobre estos materiales, aquí tenemos que las mayores densidades de corriente de oxidación del metanol sobre los materiales, algunos de ellos superaron las observadas para el catalizador comercial de la Casetec y que la menor eficiencia se encontró con el catalizador reducido por borohidruro de sodio, un efecto que fue atribuido a la aglomeración de las nanopartículas. Aquí tenemos la correlación con el tamaño de cristalita. Nuevamente podemos ver que el catalizador que contiene los óxidos superficiales es el que genera las mayores densidades de corriente, aunque tenga también el mayor tamaño de cristalita. Tomando en cuenta las energías de activación para la oxidación de CO, aquí tenemos una correlación. Podemos ver que digamos que la energía de activación para la oxidación del monóxido de carbono absorbido no se corresponde con las densidades de corriente observadas para la oxidación del metanol, lo cual nos permite concluir que el paso número 4 del mecanismo no es el determinante en la oxidación del metanol, sino que es el proceso de protonación del metanol sobre los catalizadores, como de acuerdo con los mecanismos que ya describimos previamente. Es posible también determinar la energía de activación para la oxidación electroquímica del metanol, haciendo una combinación entre la cinética de la reacción y que está expresada en términos de la corriente generada durante la oxidación del metanol y la ecuación de Arrhenius. Combinando esas dos reacciones se puede llegar a determinar una energía de activación aparente para la oxidación del metanol. Lo tenemos aquí en esta gráfica. Nuevamente lo que se hace es, en función de la temperatura, hacer voltametrías cíclicas de oxidación del metanol a un potencial definido. En nuestro caso, nosotros usamos dos potenciales, 0,45 volts y 0,55. Y lo que podemos ver es unas curvas con pendiente, unas líneas rectas con pendiente negativa, de donde se puede calcular la energía de activación del metanol sobre los catalizadores. Aquí tenemos un resumen de las diferentes energías de activación encontradas a 0,45 volts y a 0,55. Podemos ver que las energías de activación son menores cuando mayor es el potencial aplicado, una consecuencia lógica de la aplicación de mayor energía sobre el metanol. Sin embargo, a partir de los valores de energía de activación es posible hacer digamos que obtener algunas conclusiones sobre cómo se lleva a cabo el mecanismo de oxidación para cada catalizador. Por ejemplo, en el catalizador que tiene un alto contenido
de óxidos superficiales reducido con iones formiato y tratado térmicamente, tenemos un alto valor de energía de activación para la oxidación de monóxido de carbono y también valores altos de energía de activación para la oxidación del metanol, lo cual quiere decir que en este caso el paso determinante no es la oxidación del monóxido de carbono, sino la oxidación, la deprotonación del metanol sobre el catalizador, el paso número 2. En el caso de los catalizadores reducidos con borohidruro de sodio y iones formiato, tenemos valores bajos de energía de activación para la oxidación del metanol, valores que se corresponden con la energía de activación de la reacción de oxidación del monóxido de carbono. Es un caso particular el que tenemos para el catalizador reducido con metanol. Tenemos dos pendientes, si ustedes recuerdan, a ver si me devuelvo un momento. Teníamos una de las curvas que estaba partida. Esta de acá, la verde, que corresponde al catalizador reducido con metanol. ¿Qué sucede en este caso? Tenemos que a temperaturas bajas, la reacción que coordina el paso determinante en la cinética de la reacción de oxidación del metanol es el número 2, la deprotonación del metanol, pero a altas temperaturas o a altos potenciales, a 0,55, es la oxidación del monóxido de carbono. Finalmente, podemos decir que en el caso de este catalizador, esto creo que ya lo dije, el tamaño de cristalita, en el catalizador reducido con iones formiato y tratado térmicamente, el paso determinante en la cinética de la reacción es la deprotonación del metanol. Tomando en cuenta estas conclusiones, podemos decir que las menores energías de activación fueron encontradas para los catalizadores reducidos con metanol y con iones formiato. Bien, ahora nos queda pendiente hablar un poco de la eficiencia en la producción de monóxido de carbono una vez que estoy oxidando el metanol. Ya hablamos de la oxidación del CO2, pero también tenemos que tener en cuenta que hay productos colaterales que se están formando en esta reacción. Para esto se empleó una técnica que se llama la espectroscopía de masas diferencial electroquímica, la cual consiste en conectar una celda electroquímica a un sistema de vacío, el cual está, digamos que, manipulado por bombas turbomoleculares, el cual me permite atraer los productos volátiles de la reacción que yo genero en mi celda electroquímica. Los puedo llevar a través de de las bombas turbomoleculares a un detector de masas. Esto con el fin de detectar la producción de CO2, puedo detectar el CO, puedo determinar volátiles como formaldehído, como ácido fórmico, y así establecer la eficiencia en la conversión de metanol a CO2. Esta es una imagen de del montaje experimental que hemos empleado. Aquí hay una entrada de gases que es donde se conecta la celda electroquímica. Tenemos las cámaras de vacío, las bombas turbomoleculares y el detector de masas. Para preparar el electrodo de trabajo, básicamente lo que hacemos es en una tela de carbón colocar una capa difusora que está compuesta normalmente de carbón Vulcan. Luego depositamos nuestro catalizador y lo ponemos aquí en este huequito que se ve aquí.
Aquí va nuestro electrolito soporte y esta parte va conectada al sistema. Lo podemos ver aquí. Luego tenemos nuestra entrada de gases, salida de gases, electrodo de referencia. Por aquí se alcanza a ver el contraelectrodo. Y aquí tenemos la entrada del electrolito soporte a la celda electroquímica. Bien, entonces lo que hacemos básicamente es hacer una voltametría cíclica clásica, donde registramos corrientes faradáicas, las corrientes que nos genera el experimento electroquímico, pero a partir del detector de masas podemos detectar las corrientes iónicas que vienen de los volátiles. Cuando hacemos la oxidación de CO, el único producto que podemos obtener es el dióxido de carbono. Esta ventaja, la ventaja que ofrece esta reacción es que nos permite hacer una calibración de cuánto CO2 somos capaces de detectar para cada uno de nuestros catalizadores. Depende de la absorción del monóxido de carbono sobre cada catalizador. Para eso, utilizamos una constante de calibración que se calcula a partir de la carga iónica generada a partir de los datos de corriente iónica provenientes del detector de masas y la carga faradaica que viene de el experimento electroquímico. En el caso del metanol, una vez que ya tenemos esa constante de calibrado, podemos tener también un voltamograma cíclico con las corrientes iónicas que vienen del CO2, que es la especie que estamos detectando, y, por supuesto, el voltamograma cíclico para la oxidación del metanol, que por supuesto comprende varios productos. Hasta ahora no sabemos qué productos tenemos. Vamos a saber cuánto CO2 tenemos. Bien, aquí tenemos algunos de los volátiles y de las reacciones involucradas en este proceso y la forma de calcular el rendimiento en la producción de CO2 con la carga iónica producida por el CO2 formado y la carga faradaica total, que es la que me viene del experimento electroquímico. Estos son los voltamogramas cíclicos de comparación de, de, de oxidación del CO. Aquí lo que podemos ver es que es más sencillo determinar los potenciales de inicio de reacción del monóxido de carbono, porque está mucho más definido. El problema del experimento electroquímico, el que vemos en la línea negra, es que tengo la contribución de las corrientes de tipo capacitivo. Por lo tanto, este inicio de reacción aquí puede ser un poco engañoso, puede estar un poco superpuesto por las corrientes capacitivas. Pero en cambio, las corrientes iónicas, las que vienen del detector de masas, no tienen ese problema porque él no detecta corrientes capacitivas. Es una cosa completamente diferente. En ese sentido, aquí podemos ver una comparación entre el potencial de inicio obtenido a partir del masograma de la detección de dióxido de carbono y el obtenido por voltametría cíclica. Si se fijan, en todos los casos se obtienen valores menores a los observados por voltametría cíclica. ¿Qué quiere decir esto? Que este es el valor, este potencial de inicio obtenido por el masograma es el que realmente corresponde al potencial de inicio de oxidación del monóxido de carbono sobre cada uno de los catalizadores. Luego tenemos la oxidación del metanol con sus corrientes faradaicas, corrientes iónicas, y de donde podemos calcular los respectivos rendimientos. ¿Qué podemos encontrar? Que los catalizadores, el catalizador comercial, el sintetizado por iones formiato y por borhidruro son los que poseen los mayores rendimientos, mientras que los sintetizados por metanol, por reducción con metanol,
y con iones formiato sometido a tratamiento térmico presentan un menor rendimiento en la producción de CO2 a partir de la oxidación del metanol. Son resultados que tenemos aquí mejor descritos en esta comparación. Vemos que el catalizador comercial sin duda tiene una mejor conversión de metanol a monóxido de carbono, aunque el catalizador preparado con iones formiato no está muy lejos de ese rendimiento. Bien, otro paso importante es determinar la eficiencia de estos catalizadores cuando ellos son probados como ánodos en una monocelda de combustible de metanol directo, un sistema más real, ¿no? Aquí tenemos el montaje experimental, es una estación conectado a una monocelda, lo que sería la misma celda que mostré en las primeras diapositivas, pero solo un stack que contiene una única membrana de electrolito polimérico. Aquí la podemos ver más en detalle. Tiene una serie de conexiones eléctricas de entrada del comburente, oxígeno en este caso, combustible que en este caso es metanol y la correspondiente salida de los productos. Luego aquí en el centro tenemos lo que es la membrana de electrolito polimérico, lo que yo llamé al principio el corazón de la celda de combustible. Estas son las condiciones con las cuales trabajamos. Esta de aquí es a la que me refiero y la cual se construye de la siguiente manera. Tenemos dos telas de carbón, se deposita una capa difusora que está compuesta de un carbón microporoso, normalmente es carbón Vulcan, se deposita el catalizador y se hace un sándwich entre el ánodo y el cátodo con la membrana de Nafion. Se hace un prensado en caliente y eso es lo que depositamos en medio de nuestra celda. Se coloca en medio de estas dos juntas, se hace todo el ensamblaje y ya estaríamos listos para medir nuestras curvas de polarización y de potencia. Cuando trabajamos a 40 grados Celsius, aquí hay una descripción de las condiciones de trabajo. Lo que podemos ver es que los catalizadores que nosotros empleamos tienen una mayor eficiencia que el catalizador comercial, tanto en términos de caídas de potencial más bajas, como en términos de altas densidades de potencia. Eh, Sin embargo, hay que decir que el catalizador comercial, aquí se alcanza a ver, presentó un mayor potencial de circuito abierto. Es un parámetro bastante importante cuando se evalúa la eficiencia de catalizadores para celdas de combustible de metanol directo. El menor potencial de circuito abierto lo mostró el catalizador reducido por metanol. Luego la menor caída de corrientes la presentó el catalizador reducido con iones formiato y vemos cómo el uso de nanofibras de carbono como soporte de este catalizador promueve o favorece la obtención de altas densidades de potencia. Si hacemos el mismo experimento a 60 grados, los resultados cambian considerablemente. El catalizador comercial se comporta de una mejor manera, lo podemos ver aquí. El catalizador reducido con iones formiato aún presenta un buen comportamiento, pero comparte, digamos que los valores máximos de densidades de potencia son compartidos entre el comercial y el reducido con iones formiato. Aunque se pueden obtener corrientes bastante altas con el catalizador reducido con iones formiato a menores valores
de densidad de corriente comparada con los observados para el catalizador comercial. Bien, hasta este punto, pues tenemos un poco una visión general de lo que es los catalizadores de platino rutenio y su comportamiento en las celdas de combustible de metanol directo cuando son utilizados como ánodos. Vamos a hablar un poquito, tomando algunos trabajos relevantes sobre qué factores son determinantes para la oxidación del metanol sobre estos catalizadores. El primero de ellos, si ya lo vimos un poco, es la presencia de rutenio, pero no solo la presencia de rutenio en sí, sino la composición. En esta gráfica podemos ver un trabajo de Dean del año 2000, podemos ver cómo la presencia de rutenio en composiciones atómicas intermedias, composiciones de un átomo de platino a un átomo de rutenio, por ejemplo, nos permite obtener los menores valores en el potencial de pico de oxidación del CO, ¿no? Luego podemos ver cómo a medida, si aumentamos mucho el contenido de rutenio, sobre el rutenio yo puedo hacer oxidación de CO, pero ya no es tan eficiente. Tenemos que, se necesita de la presencia del platino, y el platino a su vez necesita la presencia de rutenio para poder reducir ese potencial de pico de oxidación del CO. Como ya expliqué previamente, el rutenio, la gran ventaja que tiene es que puede producir óxidos superficiales a menores potenciales que aquellos que son que los necesarios, los requeridos sobre el catalizador de platino puro. Ambos metales pueden generar hidróxidos que van a reducir, que van a oxidar el monóxido de carbono absorbido, pero el rutenio lo puede hacer a menores valores de potencial. En este mismo trabajo, Dean pudo correlacionar los valores de pico de oxidación de CO a diferentes temperaturas con los valores los valores de densidad de corriente obtenidos a diferentes potenciales. Aquí lo que vemos es que para una misma velocidad de reacción representada en una misma corriente de oxidación del metanol, tenemos menores potenciales a mayores temperaturas, pero además esa correlación es lineal con los valores obtenidos para el potencial de pico de oxidación del CO. En la misma línea de la composición del catalizador, podemos ver en este trabajo de Wang y colaboradores que digamos, la presencia de platino y rutenio en composiciones, digamos, atómicas similares favorece notablemente la oxidación del metanol. Aquí tenemos los valores. Podemos ver que el pico de oxidación del metanol se alcanza los mayores valores con la composición 1:1 o 1:0,5. Si yo pongo mucho rutenio, la oxidación del metanol ya no es tan eficiente. Aquí en este cuadrito he querido señalar lo que corresponde a la oxidación de los productos intermedios durante el barrido de vuelta. En el primer pico yo estoy oxidando metanol, pero algunos de los productos intermedios, no monóxido de carbono, no necesariamente, que estoy generando aquí, son oxidados durante el barrido de regreso. Es lo que representa este zoom que he hecho aquí. Este mismo autor también mostró que la composición puede dirigir o puede ser un patrón de selectividad con respecto al mecanismo de reacción que va a seguir la oxidación del metanol. Así, por ejemplo,
cuando el contenido de rutenio es menor al contenido de platino, se sigue la formación de productos intermedios como el ion formiato, el cual fue detectado por espectroscopía infrarroja in situ, con transforma de Fourier in situ, acoplada a electroquímica, en donde se pueden ver las bandas correspondientes al ion formiato durante la oxidación del metanol sobre este catalizador. Si la, si la composición es de 1 a 1, se está generando monóxido de carbono y iones formiato también, los cuales han sido detectados con estas dos bandas que estoy señalando aquí, la banda del formiato de metilo, la banda del monóxido de carbono lineal absorbido sobre el catalizador. Y si yo tengo más rutenio, un resultado bastante coherente es que yo estoy dirigiendo fundamentalmente mi reacción por la formación de monóxido de carbono, el cual es detectado con esta banda. Entonces, como ya dije previamente, la composición del catalizador determina el mecanismo de reacción y los productos colaterales que estoy obteniendo. La estructura es también un factor importante. La estructura es una manera de optimizar el contenido del metal más activo y así aumentar su actividad. Lo podemos ver aquí en este trabajo de Gubo del año 2019, donde él obtiene nanodendritas de platino rutenio. Aquí tenemos algunas imágenes STEM de esas estructuras, las cuales, de acuerdo con la composición, me disculpan aquí que la resolución no es muy buena, lo voy a ir describiendo. Lo que vemos aquí es que la composición también determina la actividad hacia la oxidación de monóxido de carbono. Así, por ejemplo, podemos ver nuevamente cómo los valores para la oxidación, para el potencial de pico de oxidación del monóxido de carbono son muy grandes comparados con los observados en presencia de rutenio. Y los menores valores se obtienen cuando yo tengo una composición de 75-25 en composición atómica de platino respecto a rutenio. El resultado fue bastante coherente con lo observado para la oxidación del metanol. En este caso, el catalizador con composición 90-10 fue el que mostró una mayor densidad de corriente para la oxidación del metanol, lo cual nos indica que con un bajo contenido de rutenio yo puedo incrementar, si tengo una estructura adecuada con una composición cristalográfica adecuada, yo puedo aumentar la actividad de mi catalizador. Luego tenemos el soporte sobre el que está la nanopartícula que les mostré en las primeras diapositivas. En este caso, en este trabajo de Staverek, podemos ver que él tiene básicamente nanopartículas de platino depositadas sobre nanoalambres de óxido de rutenio. Aquí podemos ver la orientación cristalográfica del óxido de rutenio y los resultados en términos de oxidación del metanol. Vemos cómo la presencia de óxido de rutenio favorece la oxidación del metanol respecto al catalizador que solo está soportado sobre carbono, y cómo el potencial de pico de oxidación del CO se desplaza a menores valores comparado con el catalizador soportado sobre carbono. Luego tenemos, si tenemos nuestros catalizadores soportados sobre soportes carbonosos, también podemos tener materiales con una alta actividad. Por ejemplo, en este trabajo que yo realicé en el año 2012, tenemos, tenemos unos cerogeles de carbono que fueron sintetizados por el método Sol-Gel, tratados
una vez que están completamente carbonizados los materiales, los carbones, yo hago un tratamiento térmico con ácido nítrico, con un tratamiento químico, perdón, con ácido nítrico, y hago un tratamiento térmico a diferentes temperaturas para eliminar algunos de los grupos oxigenados superficiales que se me generan durante el tratamiento químico. Siempre el tratamiento químico de cualquier carbón implica la formación de unos grupos oxigenados superficiales que por tratamiento térmico se pueden eliminar o se pueden customizar, ¿no? De esta manera podemos ver que, por ejemplo, cómo el contenido de ácidos carboxílicos disminuye con el tratamiento térmico comparado con el material que no es tratado térmicamente, ¿no? Como las quinonas también, grupos carbonilo y quinonas, podemos ver también que son muy resistentes a los tratamientos térmicos, se mantienen fuertes ahí en el soporte carbonoso, y eso, por supuesto, activa la actividad, afecta la actividad de los catalizadores. En este caso tenemos la oxidación de monóxido de carbono sobre catalizadores de platino rutenio soportados sobre los diferentes soportes carbonosos. Podemos ver cómo a medida que yo incremento la temperatura, la onda de oxidación del monóxido de carbono se hace menos evidente, se hace menos eficiente, aumenta muchísimo las corrientes capacitivas, y eso está de acuerdo con la oxidación del metanol, donde podemos ver que el catalizador con el mejor desempeño es el que está soportado sobre el material carbonoso que no tiene ningún tratamiento térmico. Es este de aquí. A medida que yo aumento las temperaturas del tratamiento térmico, disminuye la eficiencia de ese catalizador. Eso también quedó evidenciado en las curvas de polarización de estos catalizadores. Podemos ver aquí que las menores caídas de potencial se producen con el catalizador que está soportado sobre el carbón que no tiene ningún tratamiento térmico. Es incluso comparable con el catalizador comercial, y en términos de densidad de potencia encontramos los mismos resultados, ¿no? Un comportamiento que disminuyen las densidades de potencia a medida que se incrementan las temperaturas de tratamiento térmico del soporte carbonoso, concluyendo de esta manera que el mejor catalizador es aquel soportado sobre el material que no fue sometido, sobre el cerogel de carbono, que no fue sometido a ningún tratamiento térmico. Aquí tenemos otro trabajo, este es realizado por la doctora Angélica Baena de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ella hizo carbones macroporosos, construidos también, digamos que son carbones que son ricos en mesoporos. Aquí tenemos una imagen FIB donde se pueden ver esos mesoporos, que a su vez constituyen los macroporos del carbono, generando una estructura jerárquica que va a ser muy beneficiosa para la actividad del catalizador, como vamos a ver a continuación. Son catalizadores con una alta capacitancia, tienen muchísima área, su área activa es muy grande y por lo tanto funcionan muy bien como capacitores, pero además de eso permiten muy bien la difusión del monóxido de carbono hacia las partículas catalíticas, favoreciendo así su oxidación, y también la obtención de altas corrientes para la oxidación de metanol. Todo esto ha sido explicado a partir de la estructura jerárquica muy rica en poros que tienen el soporte carbonoso, que permite la difusión de las especies electroactivas hacia las nanopartículas catalíticas.
Y esto es todo lo que quería presentarles. Algunas conclusiones de este trabajo pues tienen que ver básicamente con la idoneidad de los catalizadores de platino rutenio como ánodos para celdas de combustible de metanol directo. Podemos decir que el rutenio incrementa notablemente la actividad del platino hacia la oxidación de monóxido de carbono y metanol por las razones ya expuestas que tienen que ver básicamente con, con el requerimiento de potenciales menores para la formación de hidróxidos que van a oxidar el monóxido de carbono como el principal intermedio generado durante la oxidación del metanol. Y también podemos concluir que la estructura de la aleación de platino, rutenio y el soporte carbonoso son factores que afectan de manera considerable la actividad de los catalizadores. Muchas gracias por su atención y quedo atento a las preguntas que me quieran hacer. Aquí está la primera pregunta. Dice, buenas tardes, doctor. Al eliminar CO y obtener el CO2, da origen a un elemento indispensable de la naturaleza. ¿Ha pensado proponer este proyecto a Concitec para industrializarlo? Pues en este momento a Concitec, ¿no? Yo, a ver, ya que se toca este tema, tengo que decir que en los próximos días o semanas yo empezaré a trabajar en la Universidad Nacional de Ingeniería en el marco de un proyecto que tiene que ver con supercapacitores. Es parecido, pero no es lo mismo. Con supercapacitores también lo que queremos hacer es producir, almacenar energía, es básicamente lo que queremos, y lo vamos a hacer a partir de productos que podemos considerar como biomasa. Con respecto a este trabajo en sí, en las diferentes instituciones en las que yo he trabajado, pues sí, he tenido la oportunidad de implementarlo en celdas de combustible, digamos, en la implementación de algunos prototipos y funciona muy bien. Y sí, tiene la ventaja de que al utilizar digamos, al generar CO2, que no es un producto, digamos, que ambientalmente genere muchísimos problemas como otros generados durante la combustión del petróleo y sus derivados, pues genera muchísimas ventajas, ¿no? Entonces, sí se ha trabajado, pero no con Concitec, vamos a decirlo así.